Bien, estos son nuestros últimos ejercicios de inverso de una función. Vamos a encontrar el inverso izquierdo de esta función. Es una función que se conoce como función sucesor y manda de un entero positivo al siguiente entero positivo. Es decir, si tienes el 1 lo manda al 2, el 2 al 3, el 3 al 4. ¿Por qué hablamos de un inverso izquierdo y no de un inverso derecho? Porque va a ser inyectiva la función. Sí, si fuera sobreyectiva tendríamos un inverso derecho, pero no va a ser sobreyectiva. No va a ser sobreyectiva porque hay valores que están en tu contradominio que no van de ningún lado del dominio, ¿sí? No hay una pareja que te lo mande allí. Es decir, en este caso, hay un valor que no es sucesor de ninguno de tus enteros positivos. ¿Quién? El cero. El cero no es el sucesor de ninguno de tus enteros positivos. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Tendría que ser algo en todo caso como el -1, pero el -1 no está en tu dominio. Entonces, ese no lo vamos a contar. Entonces, nuestra función no va a ser sobreyectiva, pero sí va a ser inyectiva. ¿Por qué va a ser inyectiva? Porque para cualesquiera dos enteros distintos van a tener un sucesor distinto. Entonces, por eso nos están preguntando por el inverso izquierdo. ¿Qué es lo que sería el inverso izquierdo? El inverso izquierdo debería ser una función que vaya de los enteros positivos a los enteros positivos, tal que para toda n en los enteros positivos, g de n, tendríamos que definirlo aquí de alguna manera, pero ¿qué es lo que quisiéramos que hiciera g? Veamos, quisiéramos que g compuesta con s de n nos diera n, ¿no? Porque eso sería que fuera la inversa, que te diera la identidad. Sí, esa es la regla de correspondencia de la identidad. Que yo al aplicarle n me regresa el valor de n, es lo que yo quiero. Es decir, que g de s de n sea n. Eso va a pasar si y solo si g de n más 1 me dé n. Pero eso va a pasar si y solo si a n más 1 yo le resto 1. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que tendría que hacerle aquí a este argumento para que me diera n? Tendría que restarle 1. N más 1 menos 1 es igual a n. Si y solo si la regla de composición nos lo permite. ¿Quién sería entonces la regla de composición de G? Sería justamente esta, restarle un 1. ¿Te das cuenta? Yo le restaría al argumento un 1. Este es mi argumento y le estoy restando 1. E intuitivamente es así, ¿no? En lugar de hacer cualquier otra cosa, al sucesor que le sumo un 1, mi inverso le resta un 1, me lo regresa. Pero nota que esto no está bien definido porque el 0 sí estamos considerándolo como que viva de este lado. Si, si tu 0 sí vive aquí en los enteros positivos, entonces vas a tener un problema porque aquí te lo está mandando el 0 al -1 y el -1 no vive allí. Entonces hay que restringir esto poniéndole una condición que sea g de n tal que n-1 para n distinta de 0 y 0 para n igual a 0. ¿De acuerdo? Y evidentemente va a funcionar porque si tú a S compuesta con n, hagámoslo. Sí, fíjate, si tú tuvieras así G compuesta con S de 0. Esto sería G de S de 0. S de 0, el sucesor de 0 es 1. Y G de 1 es n menos 1, ¿no? Pero este es n, es 1 menos 1, que me da 0. Entonces, esta función sí me está sirviendo como inverso izquierdo. Y la prueba de que sea inverso izquierdo es justamente esta, porque esto de aquí, de esto de que está aquí, pues tú ya puedes deducir que se da esta igualdad. Pareciera que por este detalle de aquí no es necesario hacer la restricción, pero sí es necesario porque si no, no estaría bien definida.
¿Sale? Así como lo estamos entendiendo al menos nosotros, pues no estaría bien definida. Pero ya haciendo este arreglo, pues sí, ya no tiene ningún problema. Vamos a hacer el siguiente. En el siguiente dice que tienes una función que va de los enteros positivos a los enteros positivos. Y te lo mandan al n entre 2 si n es par y al n-1 entre 2 si n es impar. Y nos piden encontrar un inverso derecho. De nuevo, ¿por qué un inverso derecho? Porque sí va a ser sobreyectiva, ¿sí? Pero ya lo otro ya no lo sabemos. Simplemente vamos a encontrar aquí que hay un inverso derecho, ¿sí? O sea, esta función no va a ser inyectiva. ¿Por qué? ¿A qué valor sí le están correspondiendo 2? O mejor dicho, ¿a qué pareja? ¿A qué par de elementos que están en el dominio de tus enteros podría estar tocando el mismo elemento del contradominio? ¿Sí? Pero bueno, nosotros vamos a encontrar el inverso derecho. O un inverso derecho. ¿Quién sería un inverso derecho? ¿Qué quisiera yo que pasara? Que cualquier eje que yo le aplique a f me lo regresara a mi variable n original, ¿no? O sea que yo quisiera sea g que va de enteros positivos a los enteros positivos, tal que g de n sea algo, ¿no? Para toda n en los enteros positivos. Y es un inverso derecho. Eso es muy interesante porque eso significa que yo quisiera lo siguiente. F compuesta con g de n, que fuera la identidad en los enteros positivos. Pero esto sucedería si y solo si f de g de n fuera igual a la identidad de los enteros positivos. Aquí no, bueno, los enteros positivos aplicados a n, ¿te das cuenta? Pero eso es igual a n. Entonces, en lugar de estar escribiendo esto tantas veces, simplemente n, ¿no? Sí y solo si, aquí se aplicaría la regla de correspondencia dependiendo de los casos de g de n, pero ¿qué le harías tú para que g de n sí te lo mandara a n, teniendo en cuenta esto de acá? Ahí dice que si fuera par. Entonces, ¿a dónde puedo mandar a g de n? N quizás sea impar, o quizás sí sea par. Pero ¿qué le harías a n para asegurar que te lo mande a uno que fuera par, por ejemplo? Entonces fíjate así de fácil. Si g de n me lo mandara a 2n, ¿qué haría con este? 2n es par. Entonces esto me lo va a mandar a 2n entre 2, el cual por supuesto es n. Sí, y de hecho hay muchas posibilidades para g. G tiene muchas posibilidades para hacer una función que es inverso derecho. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de ellas, que yo lo mande a 2n. Entonces, todos mis enteros los duplico. Y al duplicarlos ya se vuelven pares. 3 por 2 es 6. 7 y 2, 8 y 2, 9 y 2, obviamente siempre van a ser pares. Si los dupliqué, son dos veces el mismo, es un par, pues. Yo los mando a ese par, y entonces ya estoy aplicando f a un par. Lo divido entre 2 y vuelvo a tener mi entero. Entonces, esa ya es una solución y esta justamente sería la prueba de por qué la composición te daría la identidad que andas buscando y en consecuencia porque ese es el inverso derecho que nos pide el problema. Sigue practicando estos. Puse unos que son difíciles, estos son de un grado de cierta complejidad, entonces te van a servir mucho para practicar. Si requieres unos ejercicios más sencillos, si quieres seguir practicando con ejemplos más fáciles, vimos algunos en clase, pero si hace falta puedes pedirlos y puedo conseguirte ejercicios más sencillos para esto. ¿De acuerdo?